Startup Tech. Este es, este es el tercer webinar que hemos realizado y bueno, diciembre termina el año, también este es el último webinar. Es organizado por el programa Viraliza Quantum de Corfo, desde la ciudad de Iquique, con el apoyo de ACET, que es nuestro coejecutor del programa. Estamos encantados de contar con la participación de cada uno de ustedes en esta sesión dedicada a explorar cómo las startups tecnológicas pueden identificar oportunidades claves para superar los desafíos y maximizar su potencial de crecimiento. Es lo que nosotros vemos por lo menos en el programa Quantum. Así que queremos agradecer especialmente a los emprendedores, líderes de startup y profesionales del ecosistema tecnológico que el día de hoy están presenciando este webinar aquí junto a SET y el programa Quantum ejecutado por Corfo y también por Site Global Consulting. En esta sesión aprendemos a identificar oportunidades de escalamiento para startups tecnológicas, qué herramientas y recursos son esenciales para acelerar el crecimiento y también casos prácticos y lecciones aprendidas directamente aplicables a su camino como emprendedores. Ya estamos, antes de comenzar el webinar, estábamos conversando un poquito de algunas cosas que veremos y son muy entretenidas. Así que les pedimos que anoten sus preguntas, que las vayan anotando en el chat o al final de este webinar también vamos a estar leyendo las preguntas para poder aclarar todas las que nazcan en este webinar. Y bueno, vamos a presentar a quien nos va a hablar el día de hoy. Nuestro speaker es Federico Cuello, Growth Hacker Manager y mentor del programa de transformación digital Fortalece Pyme de Corfo y Asech, donde trabaja directamente con pequeñas y medianas empresas para ayudarlas a adoptar herramientas digitales y optimizar sus procesos y crecer de manera sostenible. Todos queremos eso, ¿no? Así que estamos seguros de que su conocimiento y perspectiva serán de gran valor para todos ustedes. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Federico. Muy buenos días, Federico. Adelante. Hola, muy buenos días, gracias por esta invitación. Así que bueno, partimos nomás con el webinar. Bueno, el día de hoy te voy a hablar un poco a nivel un poco macro, por así decirlo, de lo que es el escalamiento, lo que implica el escalamiento, porque como cada empresa, digamos, es muy particular y tiene a veces problemas bien marcados y distintos, es muy difícil dar ejemplos y herramientas desde el punto de vista práctico para que ustedes puedan llevársela, digamos, como conocimiento, porque capaz que a algunos les va a servir y a otros no, y no sabía, digamos, en ese sentido, dónde hacer los cortes o qué explicar y qué no. Pero bueno, siguiendo esta línea, vamos a ver los aspectos bases, por así decirlos, que hay que contemplar a la hora de hacer un escalamiento. Bueno, mi nombre es Federico Cuellos, trabajo, como bien presentaron, ayudando a empresas a incorporar tecnologías y estrategias. Actualmente vengo trabajando con el programa Fortalece Pyme, ayudando a pymes de diferentes rubros en la región de O'Higgins y en la región de Santiago, digamos. Y además tengo un proyecto propio que lo lancé relativamente hace poco, hace 2 o 3 meses, que todavía está en fase de desarrollo, que se los voy a mencionar porque muestro ahí un poco mi mirada sobre cómo voy a avanzar, primero en la validación de la propuesta de valor y después en el escalamiento de la misma, tanto en cómo hice el estudio del segmento objetivo, el modelo de negocio y la estrategia a seguir para obviamente empezar a vender esa propuesta de valor. Y bueno, también trabajo en el área de desarrollo de una pyme que se dedica al sector de frutas, en la parte de automatización de packings industriales para la producción de cereza. Cuento esto más que nada para que vean mi perfil. Mi pilar es básicamente saber de marketing, saber de análisis de datos y saber de programación, y con eso me voy armando diferentes recursos para, obviamente, como las pymes y las empresas siempre tienen necesidades diversas, bueno, y logrando adecuarme a resolver problemas. Eso un poco sobre mí. Y bueno, acá vamos a hablar sobre qué es escalamiento. Y antes de empezar, me gustaría preguntarles a ustedes,
para más que nada tener una idea de a qué se dedican y en base a eso, obviamente, dar los mejores ejemplos o visitar ciertas páginas si es que eh, es interesante ver algo práctico, digamos. Me gustaría entender, y si es que pueden escribir al chat, ¿qué ofrecen básicamente? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la propuesta de valor en la que hoy en día están trabajando? Así yo me doy una idea, más que nada, de a lo que se están dedicando y en base a eso puedo construir ejemplos que les sean útiles. Así que si me pueden, ahí yo estoy prestando atención en el chat, poner brevemente, ¿no? Me dedico brindo tal servicio, me dedico a esto otro, hago desarrollo X o lo que sea, si yo me puedo guiar, son tan amables. En el caso, Federico, del programa Quantum, hay varios desarrollos tecnológicos sobre, por ejemplo, hay una notaría, de una notaría virtual, también eh, a ver, vamos a Ahí de está. reciclaje de reciclaje de baterías de computador de litio y para hacer como bancos de batería. Más o menos desarrollos y también, sobre todo, direccionado también a aplicaciones para mascotas en veterinarias y otro, más o menos eso relacionado. No, no, muy interesante, claro. Yo más que nada es la pregunta, porque a Sí. veces digamos, hay participantes que vienen desde el lado de la reventa de producto, pymes un poco más, no tan tech, por así decirlo, y quería saber si había de esas pymes, si había más de esas otras pymes o más con este sesgo o este lado más tecnológico, pero no, entiendo perfectamente y me interesa. Por ejemplo, esa pyme o esa empresa que se dedica a la mensajería masiva a través de WhatsApp Business, particularmente hay un caso que estudié en su momento que puede ser muy interesante, porque claro, o sea, así uno puede abarcar muchas cosas, pero de repente con lo que vamos a ver en el webinar, vemos que a veces hay que concentrarse en algunos sectores, algunos nichos y ver si ahí hay demanda para justamente si existe demanda realizar el escalamiento, ¿no? Y no quizás tanto abrir tanto el juego. Pero bueno, ahí lo vamos viendo. Bueno, antes de partir me gusta definir los conceptos elementales y en este caso escalar un proyecto desde mi punto de vista es, más que nada, es un proceso por el cual una empresa va a destinar recursos a mejorar su capacidad de administrar un mayor aumento de demanda. Y en este sentido, en la frase yo tomo dos elementos claves y después un tercero que se lo sumo, que es destinar recursos, primero, porque como vamos a ver luego hay que incorporar procesos, nuevas tecnologías. Y por otro lado, yo creo que para que exista un escalamiento tiene que haber una demanda. Tiene que existir demanda. A veces, si tenemos una propuesta un poco amplia, o si no está, por así decirlo, el foco puesto en un segmento, en una audiencia, en una problemática en particular, se hace un poquito más complejo. Y bueno, quizás se va a ver más reflejado esta definición con lo que voy a mostrar sobre el final de lo que vendría a ser la presentación con el proyecto que yo hoy en día estoy trabajando. Por el lado de los recursos, escalar a nivel de, primero, adecuar la empresa tiene que ver con, bueno, invertir en mejorar los procesos, analizar hoy en día cómo son los ciclos de contratación, cómo son las etapas o las diferentes etapas eh, que hacen a la operativa de mi empresa, porque en base a ese análisis yo voy a poder a saber si hay algún proceso que está generando un cuello de botella en algún punto y se necesita optimizar, porque obviamente si hoy en día tengo cierta fricción con el nivel de, por así decirlo, ventas o operaciones que hoy tengo, quizás si aumento la venta o salgo a vender ese tipo de servicio, voy a colapsar. Esto es algo que estamos trabajando, por ejemplo, con la pyme que les comentaba,
que se dedica a vender equipos de automatización industrial. La propuesta de valor es muy interesante. eh, los beneficios de incorporar esa máquina son reales y se midieron en ensayos, en casos de éxito inclusive, pero claro, hoy nos vemos con la situación de que nos hace falta recursos humanos, porque no solamente se dedica a fabricar ese equipo, sino también se dedica la empresa al mantenimiento industrial, y como estamos en época de cosecha de cereza, todos los recursos, toda la mano de obra está puesta en el mantenimiento industrial, y los pocos negocios que hemos logrado, digamos, no hacer, sino más bien las pocas personas que le hemos mostrado la propuesta de valor ya nos pidieron cotizaciones, nos pidieron que avancemos en fabricar el producto. Digamos, de repente no podemos eh, darle cauce, digamos, a esos negocios porque justamente nos hace falta recursos humanos o mejorar los procesos productivos para poder tener, por un lado, la línea de mantenimiento, que es una de las verticales del negocio que genera ingresos, digamos, cubierta, y por otro lado, trabajar con la fabricación de la máquina para poder, obviamente, satisfacer esa demanda. Entonces nos vimos tuvimos que tomar la decisión de quizás no promover tanto la máquina y la venta de la máquina porque no podemos cubrir justamente esas demandas, porque justamente a nivel de procesos internos hoy en día no estamos fuertes y a veces es muy complicado, digamos, conseguir gente. Los softwares y la estrategia también va a ser sumamente interesante analizar si se requiere implementar una especie de plataforma que nos ayude a mejorar, por ejemplo, el seguimiento de las ventas, que puede ser un CRM, o la gestión operativa, el control de inventario, como puede ser un ERP, la parte de, obviamente, de flujos de ingresos y egresos, eh, para saber la rentabilidad de nuestra empresa. En fin, hay un montón de software hoy en día que en algunos casos para realizar el escalamiento yo necesariamente tengo que tenerlos contemplados e incorporados dentro de mis procesos de gestión, porque si no tengo esos recursos, digamos, que me ayuden a organizarme, eh, no voy a poder, digamos, dar abasto en- y pretender aumentar el nivel de venta o el nivel de operaciones, ¿no? Y otro caso también es la gobernanza de los datos. Vemos a lo largo de toda esta experiencia que he tenido como mentor, no solamente las startups, sino también en pymes que tienen ya hace bastantes años de ejecución, digamos, de su operación. Me he dado cuenta que muchas pymes no tienen bases de datos, no tienen software, como mencioné anteriormente, que le permita centralizar la información y obtener los datos a demanda, sino más bien siempre tienen que ir buscando la información o en algunos casos no está disponible. Y eso va a ser muy interesante, tener ese pilar, digamos, de información para poder escalar, digamos, y tomar decisión en base a los datos, ¿no? Porque yo creo que hoy en día pasa todo por acá. Tomar una decisión de qué tipo de estrategia me es rentable, qué tipo de estrategia no me es rentable, es en base al análisis de los datos. Eh, hacer trazabilidad, digamos, si estoy trabajando con generación de leads, yo no puedo medir una campaña por cuántos leads generaron o generó, porque muchas veces si esos leads no se convierten en ventas, no me sirve de nada tener una campaña desde el punto de vista del marketing, por ejemplo, que solamente yo la analice por lead. Entonces tengo que tener un mecanismo apalancado por software y apalancado por datos para que, bueno, si yo tengo tres, cuatro campañas en curso que me generan oportunidades, además yo pueda tener mecanismos que me tomen los datos desde donde se generan esas oportunidades para luego, en la medida que voy analizando y dando curso a esos leads, veo quién se transforma en cliente y quién no, y tengo una trazabilidad y puedo ver, esta persona fue un cliente, se generó por esta campaña,
Pero claro, entre la generación del lead y el cierre de venta a veces pasan meses en algunos negocios, ¿no? Entonces acá tenemos otro ejemplo de por qué los software y la gobernanza de datos es importante, ¿no? Para justamente hacer ese recorrido hacia atrás y ver qué tipo de campaña es más rentable una y qué otra. Y por el otro lado, que habíamos hablado, la demanda tiene que ver con cómo mi empresa, por así decirlo, se relaciona con esas cuestiones más exógenas, ¿no? Que tiene que ver con el análisis y la expansión del mercado. Muchas veces es necesario ver cómo está hoy en día, si toda la propuesta de valor que yo realizo, si es muy, por así decirlo, disruptiva o no, si la gente la busca o no busca lo que yo ofrezco, si hay, digamos, una adaptación que yo pueda realizar para captar un segmento que no tenía contemplado, entonces voy a tener que invertir recursos para primero adaptar mi propuesta a ese nuevo mercado, pero de repente capaz que sí me da esa cuota de demanda que el anterior, digamos, segmento no me la daba. Y eso es de la mano del Product Market Fit, que es un concepto muy utilizado, por ejemplo, en muchas metodologías para decir, bueno, cómo yo adecuo mi propuesta a la realidad que el mercado demanda, ¿no? Yo creo que hoy en día se tiende más a ir hacia un mercado de demanda que hacia un mercado de oferta. Quizás antes yo podía ofrecer algo y podía vender. Hoy en día tengo que interpretar un poco mejor lo que la gente quiere para en base a eso yo producir lo que quiere y facilitarlo o darle esa propuesta que demanda la gente, ¿no? Entonces el Market Fit es un concepto que toma mucho valor porque justamente es cómo yo adecuo mi propuesta de valor a esa demanda del mercado. Y por último, bueno, la demanda, yo creo que cualquier proyecto que se quiere escalar tiene que generar los mecanismos para, digamos, analizar si hay una demanda creciente y apostar a captar esa demanda y en algunos casos adaptar mi modelo de negocio para que se dé ese crecimiento. Esto también se los voy a mostrar, por ejemplo, con lo que yo hoy en día tengo en vista, con este proyecto de IoT en el que estoy trabajando a nivel personal. Y por otro lado, los aspectos sumamente interesantes de trabajar es el tema de la cultura interna. Hoy en día hay que trabajar mucho las metodologías, tanto para adaptar mi propuesta de valor o el growth marketing para, una vez validado mi propuesta de valor, es trabajar en una estrategia de escalamiento, digamos, como el growth marketing es como la investigación y desarrollo en el marketing, digamos. Yo cómo genero una metodología de trabajo para crear hipótesis, validarlas y ver mediante los datos si me está generando impacto en el crecimiento o no. Entonces, esas metodologías van a estar también muy alineadas a las formas que yo pueda desarrollar para medir los resultados, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber si crezco o no crezco? No me alcanza con leer KPIs como los que me entrega Google de costo por mil impresión o CPC o costo por adquisición. Sí, son interesantes, pero te cuentan una parte de la película, ¿no? Yo tengo que ir más allá y generar KPI propios para tener todo el ciclo, tanto la adquisición, la conversión como la fidelización, todos los elementos que hacen a la operación del negocio. Y después, obviamente, la comunicación interna y los aspectos humanos que en este punto quizás yo soy menos fuerte, pero sumamente importante abordar también estos elementos, cómo mi equipo está viendo los resultados o qué es para mi equipo un resultado. Yo creo que es importante que los números claves del negocio sean, por así decirlo, públicos en la, en la empresa, ¿no? ¿Estamos creciendo, no estamos creciendo? ¿Hacia dónde se va a ir el foco? ¿Qué tenemos que mejorar? Yo creo que ahí hay que generar KPIs claves a nivel de negocio para que justamente toda la empresa sepa qué está pasando eh, y de esa manera se va alineando el esfuerzo hacia un mismo objetivo y no se generan esas fragmentaciones internas.
que quizás cuando una empresa o cuando son pocos es más difícil de notar, pero a la larga que uno tiene, o sea, hay empresas más grandes, se nota mucho esa fragmentación, esos hilos, de que hay áreas que están trabajando por un lado y están muy desconectadas de otras. Yo hace bastante que no trabajo porque no me gustó y me aburrió, pero en su momento tuve la oportunidad de trabajar con empresas muy grandes y te das cuenta que esa fragmentación es muy evidente y a veces es muy perjudicial para el negocio. Bueno, quien está con nosotros. Bueno, acá tengo un video muy interesante que le hicieron a la gente de Mercado Libre en el año 99, donde ellos mostraron o mostraban su visión y cómo ellos tenían pensado la plataforma cuando eran 13 personas. Se lo voy a mostrar para que lo vean y después les voy a dar lo que para mí o sea, les voy a mencionar lo que para mí fue el elemento que me hizo que se los muestre. Vamos de nuevo. Bueno, quien está con nosotros ahora es Hernán Casá. Él es de mercadolibre.com, un sitio de internet. ¿Qué es lo que hace Mercado Libre? Mercado Libre es el primer sitio de subastas por internet de la Argentina. Es un lugar donde los compradores y vendedores pueden encontrarse e intercambiar todo tipo de artículos. Cualquier persona puede poner algo para subastar ahí. Exactamente. Es totalmente gratuita la registración. Los vendedores entran, publican su subasta, ponen el artículo, una descripción, dicen cuánto quieren de precio base, por cuánto tiempo quieren que dure la subasta, condiciones de envío y de pago. Los usuarios van, visitan nuestro sitio, pasean por las categorías que hay desde autos, motos, servicios, hasta computación, electrónicos, eligen el artículo que les gusta, empiezan a subastar entre los distintos compradores. Una vez que cierra la subasta, el que pagó el precio más alto pasa a ser el ganador, y lo que hace Mercado Libre es le envía al comprador un email con todos los datos del vendedor y al vendedor un email con todos los datos del comprador para que ellos se pongan en contacto y cierren la transacción. Bueno, ¿cuál es el negocio? Lo que nosotros vamos a hacer hasta el 1 de enero del 2000 es totalmente gratuito el sistema. Vamos a cobrar una comisión por publicar los artículos que va a ser muy baja, entre 25 centavos y 2 pesos, de acuerdo al valor de precio base, y luego una comisión por venta que va a ser entre 1% y 4%. ¿Esto está planificado para algo local dentro de Argentina? Esta página en particular sí, el concepto de subasta, pero también nosotros lo queremos expandir por toda Latinoamérica y ya tenemos planes de irnos a otros países. ¿Cuánta gente trabaja en la empresa de ustedes? ¿Cuántos son? Somos 13 hoy. ¿Cuántos? 13. ¿Solo hacen esto o es parte Solo hacemos esto. Esto es algo que empezó en mayo de este año. Éramos 13, ya somos 13. ¿Y ya cuántas subastas llevan realizadas? Subastas cerradas tuvimos 600, o sea, salimos al aire el 2 de agosto, recién el 9 de agosto comenzamos a hacer un poco de publicidad y arrancó toda la campaña de apoyo. Tenemos más de 50.000 visitas desde que arrancamos y estamos más o menos teniendo 5.000 usuarios registrados. ¿Cuál fue el monto de la inversión para montar esto? Cerca de 1 millón, incluyendo la campaña de publicidad. ¿Mucha plata? Sí, bastante. ¿En cuánto tiempo empieza a recuperarlo o empezar a generar más negocios? Nosotros pensamos que en los próximos 3 años vamos a reinvertir todo en expandirnos en otros países, y recién a partir del tercer o cuarto año vamos a empezar a ver algún resultado positivo en nuestro balance. A mí me parece súper impactante porque hoy en día ya todos sabemos la película, o sea, cómo esto, o sea, en el 99, capaz que para cualquier persona era una locura. En ese momento en Argentina el peso argentino con el dólar estaba 1 a 1, entonces 1 millón de pesos es 1 millón de dólares. Lo que me sorprende es, primero, cómo fue mutando el modelo de negocio, y eso es parte del escalamiento. A veces lo que hoy sirve, lo que hoy me hace sentido, capaz que en un futuro no, o la demanda no la voy a poder captar con este modelo de negocio y tengo que pivotear hacia otro tipo de estrategia. Y acá estamos escuchando de que ellos en un principio el modelo era cobrar comisión por publicar, o no cobrar comisión, cobrar un fee por publicar, ni siquiera era una comisión de venta. Entonces, cómo ellos partieron y luego pivotaron a lo que hoy en día son, digamos que eh, no solamente está el tema de que ya no se cobra comisión por publicar, sino es una comisión por venta. Tienen contemplado la parte de crédito, la parte del envío, o sea, ya empezaron a tomar otros eslabones del proceso de compra. Y lo que más me sorprende es que ellos se planificaron, básicamente por lo que está mencionando, que iban a ir a 3 4 años a pérdida o a punto de equilibrio, porque no aspiraban a
generar ningún tipo de ingreso de retiro de fondos, sino siempre apostar a reinvertir. Y bueno, hoy ya sabemos, digamos, qué es Mercado Libre y cómo se posicionó. Entonces creo que de eso se trata a veces el escalamiento, cómo yo puedo crear una metodología para poder utilizar los recursos disponibles e ir validando qué es lo que me va sirviendo, qué es lo que no me va sirviendo, qué es lo que me hace crecer, hacia dónde, digamos, la gente, digamos, necesita o va, digamos, y voy adaptando mi negocio o mi propuesta de valor para ir justamente captando un mayor volumen de demanda y de operaciones. Eh, bueno, eso por un lado. Bueno, quienes ¿Cómo arrancar el escalamiento? Desde mi punto de vista, el escalamiento se arranca estudiando los hábitos de consumo. Si yo estoy trabajando en una propuesta y yo resuelvo un problema en específico, tengo que entender cómo esas personas o ese cliente potencial primero identifica el problema. En esta parte es más, quizás divergente, es más realizarnos preguntas, ¿no? Como puede ser, ¿qué debe pasar para que el potencial cliente identifique el problema? ¿Cuáles son las necesidades que desencadenan la búsqueda de la solución? ¿Por dónde comienza la búsqueda? ¿Cómo el potencial cliente aprende a resolver dicho problema? Hoy en día, con el avance de la tecnología y el acceso a la información, yo lo que he notado es que la gente tiende más a querer resolverlo por sí sola, visitar, aprender, que contactar a un vendedor para que le explique cómo funcionan las cosas. Desde comprar una cafetera o acceder a un servicio un poquito más sofisticado, hoy hay mucha investigación por parte del usuario porque tenemos herramientas eh, como la inteligencia artificial o inclusive los mismos videos de YouTube, los creadores de contenido, los blogs, donde la gente está constantemente publicando material informativo de cómo hacer tal cosa, cómo evitar esto, los 5 consejos para, cómo aprender a solucionar X problema. Entonces, entender cómo es, digamos, la investigación que hace el usuario para, digamos, acceder a un producto similar o un servicio similar al que ofrezco, va a ser clave en nuestra estrategia de escalamiento, porque los recursos, desde mi punto de vista, tienen que ir más enfocados en abordar esto que otras cuestiones. Después lo vamos a ver porque le voy a dar algunos datos interesantes de las situaciones de consumo y cómo los líderes de categoría tienen mayor probabilidad de generar una venta que un no líder. Y también vamos a hablar de cómo hoy en día el embudo de venta, ese proceso lineal que conocíamos de, por ejemplo, análisis, investigación, deseo, adquisición, quedó obsoleto. O te cuentan, digamos, te muestran una visión un poco limitada del asunto, porque hoy no es tan así. Digamos, vamos a ver otro concepto que se llama generar y captar demanda, que puede ser más aplicable a la realidad actual. En definitiva, en esta etapa de lo que vendría a ser estudiar los hábitos de consumo, justamente lo que se busca es entender cómo se desencadena ese análisis del problema para ir hacia la posible solución, eh, porque hoy la venta es mucho más reflexiva. Ni hablar la venta B2B, de empresa a empresa. La venta B2B hoy en día, digamos, primero no hay que pensar en un buyer persona, como hablan algunos expertos de marketing, porque no existe un buyer persona en la venta B2B. Si ustedes se dedican a venderles a otra empresa, hay generalmente un comité o un grupo de personas que toman la decisión. Entonces sí, es difícil poner un arquetipo que haga un nexo de común denominador para, en base a los intereses, las cuestiones así como plantea el buyer persona, yo pueda llegar a ese segmento. Sí, quizás en la venta B2C de algunos productos se puede, por así decirlo, tratar como algo un poquito más impulsivo, pero ya si vas a algo un poquito más complejo, no,
porque el usuario quiere investigar antes de tomar una decisión de compra. Le voy a dar un ejemplo. Estuve trabajando para un cliente en consolidar la estrategia de ventas, de marketing, para poder generar oportunidades y vender una cafetera que vale por encima de los $1.000, la más barata. Claramente ahí no voy a poder yo medir o hacer una estrategia lineal de decir esto, después acá y ya genero ventas, porque al ser un producto de ticket alto, por ejemplo, la decisión es más reflexiva, necesita una etapa más de investigación, de conocer el proveedor, de entender, digamos, la propuesta y tener una experiencia eh, que no se resuelve con una campaña que visita una página y genera una conversión de venta en una tienda online. No es tan simple. Porque, volviendo un poco a este tema de estudiar los hábitos de consumo, lo que yo tengo que terminar de definir es qué estrategia de contenido, en este caso, responde mejor a esta dinámica de investigación. Después le voy a mostrar de cómo se desglosan los diferentes canales de comunicación en función del tipo de cliente, si es nicho, si es una persona o si es masivo, y si el cliente lo busca o no lo busca al producto o servicio que yo ofrezco. Nos vamos a dar cuenta que no porque yo tenga que estar en LinkedIn me va a servir el mismo tipo de contenido que le sirve a otra persona que sí está en LinkedIn y que a esa persona sí le sirve, ¿no? Quizás para un segmento o para un servicio hace sentido generar artículos y utilizar la función newsletter de LinkedIn, pero para otros no. Hace sentido generar un video, porque los hábitos de consumo, el proceso de investigación de, por ejemplo, una empresa que quiere, digamos, contratar un nuevo proveedor es distinta a lo que es otra empresa que sí hay una etapa de investigación de lectura porque sus hábitos de consumo están relacionados a investigar mediante la lectura de documentación. Si yo estoy ofreciendo en algunos casos un servicio como el de mensajería de WhatsApp, como mencionaron acá, capaz que sí hace sentido hacer un blog ahí porque el estudioso del marketing tiene un hábito de consumo, de investigación que va más por el lado de la lectura. Pero capaz que si yo estoy ofreciendo otra cosa, tengo que hacer videos. Bueno, por eso yo les digo que esto hay mucha metodología, porque esta experiencia se logra de forma, digamos, interna de la empresa. Es un camino propio de cada empresa y lo que le sirve a una no necesariamente le va a servir a la otra. Entonces, generar una metodología de trabajo, logrando crear indicadores claves que me permitan determinar el crecimiento o no, si me sirve o no me sirve, va a ser crucial para lograr el escalamiento. O inclusive también previo a la etapa de escalamiento, que es la validación del producto, ¿no? Y como les comentaba, los embudos de ventas limitan el entendimiento porque el embudo de venta tradicional es un poco esto, ¿no? Busca en Google, visita una página, una landing page, se genera un lead, se cierra una venta. ¿Puede dar resultado esto? Sí, sí puede dar resultado, pero acá lo que yo les quiero mencionar es que estamos viendo una parte de la película y las decisiones de compra y las búsquedas van más allá de esto. Es más, hay algunos especialistas que dicen que cuando la persona busca en Google, ya se ha decidido en lo que se conoce como darkness, o que tiene que ver con todos esos elementos de la web que están hoy en día interactuando con nosotros, pero que no son atribuibles, como puede ser ver un video, ver la entrevista del CEO de mi empresa en YouTube, leer un artículo de un blog. Hay muchas cosas que están y son parte de la ecuación, pero es difícil atribuirle una métrica clave como sí podemos lograr en este embudo, pues yo puedo saber cuántas personas me buscaron en Google, cuánto hicieron clic, cuántos visitaron la landing page, cuántas leads generé y cuántas ventas cerré, por ejemplo, con estos leads. Esto sí es algo atribuible, pero claro, como les comenté, es una parte de la película y por encima hay otros factores que si yo no los contemplo, voy a perder, porque son parte, son elementos claves en la decisión esta de ir por un producto o ir por un servicio
o no, que yo no lo estoy contemplando con este tipo de enfoque un poquito más lineal, ¿no? Y acá es cuando entra el concepto de generar demanda y captar demanda, que está relacionado con justamente los hábitos de consumo de mi cliente o los hábitos de consumo de lo que yo ofrezco. Por un lado tenemos la generación de demanda, que responde un poco más a esto que yo les mencioné en un principio, de que hoy en día el cliente o el potencial cliente busca investigar y busca aprender a cómo solucionar un problema y en base a ese aprendizaje detecta lo que en algunos casos le hace más sentido a su necesidad y ahí recién hace la búsqueda, digamos. Entonces, generar demanda responde a todas estas acciones y estrategias orientadas a crear los recursos estos necesarios para que mi potencial cliente investigue y aprenda, ¿no? Ahí entran los blogs, ahí entran los podcasts, ahí entran los artículos de LinkedIn, ahí entra todo ese, los casos de éxito, crear videos si hace sentido, digamos, mostrando lo que hice, con quién estoy trabajando y qué resolví, por ejemplo. O los artículos de cómo solucionar tal cuestión o qué es tal otra cuestión que se soluciona con lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Toda esa información, digamos, que entra en la etapa de investigación y aprendizaje. Que quizás algunos me dirán, sí, los funnel tipo AIDA o los modelos AIDA, donde el usuario está en una etapa de exploración o de análisis, de investigación y deseo, también contempla esto. Sí, puede ser, pero ese modelo lo establece como si fuera lineal, como que el usuario está primero investigando, luego está en una etapa de deseo y está deseando contratar y después avanza hacia la contratación. Y no es así. Muchas veces el usuario digamos, detecta que tiene un problema, empieza a investigar, de repente encuentra un líder de categoría y ve una entrevista, le parece súper interesante, pero después, por cuestiones del negocio, dejó eso y se va a solucionar un incendio en su negocio y al mes retoma y busca otro concepto y ya ingresa a la página, pero del líder de categoría que hizo sentido y analiza un poco más la propuesta, después busca y ve los competidores de ese líder y compara, ¿no? Fíjense que no es tan lineal, es como un ida y vuelta que en algunos casos, para tomar la decisión de compra, utiliza recursos que están disponibles en el Internet, que como les dije, no son atribuibles. Yo no puedo saber si Federico Cuello ingresó y vio ese blog, o vio un video en YouTube mío, ¿no? Hay cosas que no son atribuibles, pero son claves a la hora de tomar una decisión de compra, ¿no? Entonces, de repente, si yo hago una estrategia lineal, como les mostré en un embudo a través de Google Ads, estoy captando pocas oportunidades y me estoy perdiendo un montón. Y por otro lado, el captar demanda justamente es, entendiendo que ese usuario ya investigó y aprendió, cómo yo puedo lograr que se acerque hacia las soluciones específicas o sea, las soluciones específicas que yo ofrezco con distintos tipos de estrategias, ¿no? Donde ahí sí yo puedo enfocarme y posicionarme en Google, pero entendiendo que yo ya logré tener ese posicionamiento como líder de categoría, entonces capaz que el usuario busca, digamos, el nombre de mi empresa o el nombre del servicio que yo ofrezco de manera puntual y no una solución genérica, sino que ya está buscando porque detectó el problema, detectó cuál es la posible solución y está buscando algo sumamente específico el usuario. Entonces ahí es donde yo me debo posicionar. Primero porque es más barato y segundo porque yo estoy tratando de captar una alta intención de compra. Porque si me voy a palabras claves, por ejemplo en Google genéricas, no siempre estoy captando intención de compra y estoy quizás destinando recursos hacia posicionarme en conceptos que obviamente el usuario nunca iba a avanzar en un proceso de contratación porque no está en esa fase.
Tanto la generación de demanda como la captación de demanda son dos elementos amplios, donde hay mucho para profundizar y como les mencioné al principio, dependiendo de qué tipo de producto y qué hábitos de consumo ustedes detecten en su segmento, en su propuesta, va a hacer sentido ir hacia un tipo de estrategia, hacia un tipo de sistema, hacia un tipo de software y no hacia otros. Y lo que le sirve a uno no necesariamente le va a servir al otro. Pero bueno, acá, digamos, para profundizar y un montón, eh, y, y- y de repente es un mundo que, claro, ya hay que hacer un poco doble clic en cada situación en concreto, en cada empresa en concreto. Estos datos los vinculo con lo que venía diciendo hasta ahora, de por qué un embudo no es lineal o limita. O sea, por qué los embudos como tal, los conocemos, son un poco limitados. Y por qué ciertas estrategias no generan los resultados esperados. Primero, porque el 95% de los consumidores no se encuentran en una situación de compra. Quiere decir que la mayor parte del mercado no está pensando en digamos, en contratar. Es muy probable o que no sepa directamente el problema que tiene, entonces nunca va a entender nuestra solución, o que esté justamente investigando cómo solucionar el problema que tiene. Entonces, en el 95% de las veces la persona va a estar en una situación digamos, sin intención de compra. Entonces, claro, por eso es importante crear los recursos para generar demanda, porque la mayor parte de los usuarios están acá. Y el poco porcentaje que queda en situación de compra, muchas veces ya tomó una decisión y está buscando en Google, no porque quieren contratar sus servicios, sino porque lo está comparando con el líder de categorías que le hizo sentido. El líder de categoría que dio ese recurso, esa información, y el usuario aprendió gracias a la información que le proveía. Y en ese sentido, hay encuestas que mencionan que un líder de categoría tiene un 75% más de probabilidad de captar esa venta que un no líder. Por eso es clave esa fase de generación de demanda. Primero, porque el usuario no está en una situación de compra y luego porque si yo no estoy posicionado y no estoy como un líder, como una persona relevante dentro del sector, es muy probable que me quede poco margen. O sea, es el 25% del 5% que está en una fase de compra. Entonces va a ser muy costoso generar ventas pensando en ese embudo tradicional, porque estadísticamente tengo viento a favor. Y acá, bueno, ya pasamos a otra parte, digamos, que tiene que ver como, bueno, si yo ya estudié los hábitos de consumo, si yo ya me planteo generar contenido y recursos útiles para educar al cliente o para brindar información, para crear bootcamp, para justamente enseñarle al cliente cómo resolver su problema o ayudarlo a que identifique el problema para que después aprenda a resolverlo y se dé cuenta de que soy puedo ser un aliado clave en esa solución. Vemos que no todos los canales les sirven para todos. Y acá este es un mapa muy interesante de cómo se distribuyen las diferentes estrategias, canales, redes sociales o recursos que yo puedo utilizar en base a un eje cartesiano, donde tenemos por un lado si mi cliente busca o no busca lo que yo ofrezco. Entonces ya por así decirlo, me divide las aguas en dos. Y por otro lado, si mi propuesta responde hacia un modelo masivo o hacia un modelo de nicho. Y bueno, la imagen habla por sí sola. Google SEM, interesante porque hace poco sacó un tipo de campaña que se llama generación de demanda, que es muy interesante para captar justamente tráfico a bajo costo, pero llevarla no a que convierta, sino más bien a que se eduque. Y acá tengo un caso de éxito muy interesante con una empresa que no es tech, pero sí se dedica a la rama de salud mental, donde estamos buscando posicionar servicios para que agende básicamente, y logramos
que el usuario, digamos, que la empresa se posicione cuando el usuario busca neurólogo especialista en TEA, lo llevamos a una landing que hablaba del neurólogo especialista en TEA y nos dimos cuenta que no convertía como nosotros queríamos, porque claramente no estaba en una fase de compra la mayor parte de esas búsquedas, sino estaba en una fase de investigación. Entonces, a través de las campañas de generación de demanda y a través de las extensiones de anuncio, en los anuncios de búsqueda, empezamos a poner links hacia artículos de blog, como por ejemplo, cómo se diagnostica el TEA en adulto, cuáles son, por qué hacer, o, por ejemplo, después que nos dimos cuenta de que con TEA funcionó, derivar básicamente tráfico a blog para que después convierta, empezamos a extrapolar la campaña y llevar ese aprendizaje hacia las demás. Entonces empezamos a posicionar como extensión y en las campañas de generación de demanda cuándo ir a un psiquiatra o cuándo ir a un psicólogo o por qué es necesario realizar un diagnóstico de X, por así decirlo, patología o condición, o qué pasa con los diagnósticos tardíos del TEA, los riesgos asociados, bueno, un montón de información que cualquier especialista en performance diría, pero ¿para qué le voy a enviar acá? Si yo si esa página es un montón de texto que va en contra de todas las buenas prácticas de crear una landing page. No, pero claro, nos dimos cuenta que ahí claramente el usuario no estaba buscando contratar, estaba buscando aprender. Y con esto logramos de que la campaña que tenía en torno a un 4% de conversión, que era bueno, nos aumentó a un 5 o 7, justamente al incorporar recursos informativos. Bueno, esto también puede ser útil de extrapolar quizás como experimento hacia otro tipo de segmentos o hacia otro tipo de, de propuestas de valor, que obviamente les dije yo en un principio, lo que le sirve a uno no necesariamente le sirve a otro, pero se pueden crear experimentos controlados para validar esa hipótesis. ¿A mí me sirve o no me sirve? Y eso tiene que ver con lo que le voy a explicar a continuación. Antes de eso, creo que a continuación, a ver. Antes de eso, bueno, me gusta esta frase que menciona un poco esta situación de que una empresa puede sobrevivir sin marketing, pero no puede crecer sin él. Entonces, es clave abordar darle curso a esta estrategia de generar y captar demanda, y obviamente con todas las acciones que van asociadas a cada una de esas dos bloques. Y con respecto a la metodología que les mencioné, por ejemplo, el Growth Marketing o el Growth Hacking, entendiendo que el producto ya está validado y que yo, a través de diferentes encuestas y recursos, noté que hay una demanda creciente, la metodología entra, digamos, como esa parte científica del accionar de mi equipo para poder ir generando acciones controladas que me permitan determinar si eso me sirve o no me sirve, si hace sentido para mi propuesta de valor o no hace sentido. Partiendo de que voy a comenzar estudiando el comportamiento de mi consumidor, después tengo que crear hipótesis justamente para validar después con datos o con experimentos controlados, digamos, si se cumple o no. Por ejemplo, esto que les comenté de las extensiones y las campañas de generación de demanda como recursos que ayudan al usuario a tomar una decisión de si quiero agendar con tu empresa o no, fue un experimento que en principio fue controlado, una extensión, una campañita chiquitita con un presupuesto ínfimo y que nos dio muchísimos resultados, entonces después lo extrapolamos a todas las especialidades, ¿no? Entonces el método básicamente es crear una hipótesis, por ejemplo, esta hipótesis, el usuario necesita más información para tomar una decisión, luego creamos una acción, que en este caso es armar el artículo, lo validamos, obtuvimos ese aprendizaje validado, porque mediante nuestro esfuerzo y los datos que nosotros generamos, pudimos determinar que sí nos daba resultado y no era como una cuestión así de buena práctica tomada, no.
fue algo que fue parte de nuestra exploración, de nuestro método de trabajo. Pudimos validar que sí nos aportaba a nuestro negocio. Entonces, a partir de acá, tuvimos la decisión de escalarlo, porque lo llevamos a otras áreas, ¿no? Pero en algunos casos también se puede pivotear, digamos, sí, no hizo sentido, pero falta darle una vuelta, digamos, al asunto y necesitamos corregirlo o directamente descartarlo porque no aportó nada, fue un fiasco. Bueno, es parte del aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Como les comenté que es algo experimental y controlado, la pérdida fue eh, baja porque fue pocos recursos. Yo no envié, por ejemplo, si quiero trabajar en el email marketing, yo no envié un email a toda la base y quedé, digamos, por así decirlo, prendido fuego con toda la base de clientes. Si yo tengo, no sé, 10.000, 30.000 contactos en mi base. No, yo tomé un grupo reducido de 100 personas y con ese grupo reducido, por ejemplo, determiné que no hacía sentido eso que yo estaba pensando, esa hipótesis. Entonces yo, por así decirlo, sacrifiqué ese porcentaje y no toda la base. Pero si hubieras hecho sentido, ahí sí yo tomo ese aprendizaje y lo llevo a toda la base, porque con ese grupo de 100 validé algo que me permite, ahora sí, escalarlo hacia otro, hacia un segmento mayor. Escalar significa eso. Desde mi punto de vista es ir generando acciones controladas para ver qué impacta y en base a si impacta lo voy llevando hacia, lo voy expandiendo, digamos. Y esto obviamente es un proceso que se repite, es un ciclo, ¿no? De hipótesis, implementación, aprendizaje. Hipótesis, implementación, aprendizaje. Es una rueda que constantemente va girando y en la medida que va girando voy abarcando cada vez más estrategias de marketing, más recursos, más campañas. En algunos casos me doy cuenta que necesito incorporar un software o una integración porque me está generando un cuello de botella, ¿no? Tengo que invertir en generar contenido, en investigar, en generar encuestas. O sea, son bastantes cosas que se deben hacer. Es multidisciplinario el hecho de escalar algo. No es que solamente el equipo de marketing lo va a poder lograr solo, ¿no? Y esto es un poco lo que yo estoy haciendo hoy en día, que si bien no está en una fase de escalación, yo les voy a contar cómo fue mi visión y cómo hoy en día lo estoy plasmando. Estos sensores son unos dispositivos IoT que trabajando inicialmente con esta empresa de packing de cereza, me di cuenta que el control de la humedad y la temperatura ambiente es clave para evitar el deterioro de la fruta y la pérdida de peso por deshidratación. ¿Por qué? Porque a partir de que yo detecto que la temperatura aumenta y la humedad baja, yo tengo que tomar una acción para mitigar. ¿Por qué? Como en Chile toda la fruta, toda la cereza específicamente está pensada para exportación, si yo no tengo estos parámetros controlados y en consecuencia no genero acciones para mitigar esos efectos de la pérdida de peso o el metabolismo interno, lo que en definitiva provoca es que cuando me recibe la cereza el chino, básicamente me baje el precio. Entonces no quiero que me baje el precio. Yo quiero que me la compre a el precio que me sirve a mí para ganar plata. Entonces, entendiendo ese problema, yo empecé a desarrollar este producto que básicamente es un dispositivo que tiene un sensor de temperatura y humedad, toma la señal y le envía una base de datos. O sea, primero un servidor, el servidor la toma, la envía a la base de datos y yo, mediante una aplicación, te voy mostrando esos datos en tiempo real. Está la primera parte, que es medición. Después yo sí puedo crear un dispositivo complementario que justamente me permita automatizar esta acción de mitigación. O sea, si se sube la temperatura, una acción que me permite bajar la temperatura. Si se reduce la humedad, una acción que me permita aumentar la humedad, obviamente con otro equipo, ¿no? Esa ya es la parte de automatización. Pero primero me enfoqué en, bueno, medir los parámetros. Creé el dispositivo, el problema a resolver era obtener indicadores claves en tiempo real para la toma de decisiones y acá los indicadores son la temperatura y la humedad relativa y esto que se llama déficit de presión de vapor, que es una métrica clave que es producto de poner en una ecuación estos dos elementos. El modelo que pensé es de suscripción. ¿Por qué?
Porque hoy en día hay muchas propuestas como esta, pero ¿qué pasa? Los desarrolladores te dicen, bueno, yo te hago todo este sistema para ponerlo en tu empresa y te cobro $10.000, pero te lo dejo funcionando. ¿Qué pasa? Desde mi visión eso es una barrera para el usuario y para el cliente. ¿Por qué? Porque tras que hoy en día esto que es la industria 4.0, la gente es un poco escéptica y no entiende, encima tiene que desembolsar una suma importante de dinero para acceder a la estrategia, a la herramienta. Entonces, mi visión en la propuesta y el modelo de negocio es decir, no, a mí no me interesa venderte el servidor, instalártelo, ponértelo, el código, el dispositivo, porque no solamente es una barrera económica para que vos accedas, sino capaz que no te hace sentido y perdiste plata. O, por así decirlo, tenés ese pensamiento de que no quiero invertir porque capaz que la pierdo, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Fue generar un modelo suscriptivo donde no te vendo el sensor, sino más bien te digo, ¿cuántos sensores querés? 4, perfecto. Te cobro X cantidad de plata por cada sensor, 4 sensores, digamos, igual a tanto, ¿no? Y a mí o sea, se hace como irrisorio la inversión, porque no es lo mismo pagar $10.000 que crearle a ese cliente un abono de $50 mensuales, $100 mensuales, por ejemplo. Entonces yo le genero o logro una accesibilidad al servicio para que sea más fácil implementarlo. Bueno, acá está la parte de la aplicación, de cómo sería, obviamente el historial, porque vos podés tener, por así decirlo, tomar una franja, un periodo de análisis y ver qué pasó a lo largo de esta cuestión. Y bueno, analizando el mercado, me di cuenta, como les comenté anteriormente, que esta solución era clave para packing de cereza y centros de acopio de cereza porque le permite tener al usuario y al cliente en tiempo real esos datos para evitar la deshidratación. Acá me voy a desviar un poquito porque eh, también comentándole a otra gente esta solución que yo había creado, logré entender que se puede expandir hacia otros segmentos, como en Argentina lo que es el cultivo de cannabis, por ejemplo, porque también se toman estos parámetros para crear una producción un poco más estandarizada. Como acá en Argentina, las ONG están buscando producir cannabis para luego venderle ese cannabis a las farmacéuticas para que puedan hacer derivados del cannabis, ¿no? Para uso medicinal, las farmacéuticas le piden ciertos estándares de calidad o por lo menos le piden que tu producto esté estandarizado, que más o menos vos me entregues, en este caso, tu producción con un nivel de principio activo, digamos, estable, ¿no? Que un día tengas más, otros menos, porque, digamos, hace un poquito más engorroso, eh, digamos, la producción después del derivado. Pero claro, ¿qué les quiero comentar con esto? Que los hábitos de consumo de una exportadora de cereza y de una persona y un ingeniero agrónomo que están vinculados a este tipo de actividad van a ser bien distintas a los hábitos de consumo de este otro tipo de actividad, aunque la propuesta de valor sea la misma. Entonces, tengo que crear dos estrategias, digamos, completamente distintas para llegar a esos públicos. Acá es un pequeño estudio de lo que vendría a ser la cereza y llegué a la conclusión de que la industria 4.0 en lo que es ese rubro es nueva. Entonces hay ciertas barreras justamente porque es nueva. No hay tantas búsquedas del servicio en este momento, entonces yo no puedo ir hacia una estrategia de posicionamiento en Google. Tengo que tomar otra iniciativa. Otra cosa que me di cuenta que el usuario no es cliente. El cliente es el que pone la inversión y el usuario es el que le hace sentido los datos. Y me di cuenta que justamente el usuario va a ser el ingeniero agrónomo. En base a que el usuario del ingeniero agrónomo, el que va a entender de qué es el déficit de presión de vapor y toda esa cuestión, eh, me voy a enfocar en justamente crear una estrategia donde voy a contemplar a ese ingeniero agrónomo como un partner o un aliado clave
en el ciclo de la venta de mi propuesta. Y ahí, bueno, me di cuenta que muy probablemente que cuando ya esté en una fase de venta, porque hoy estoy en la parte de desarrollo, voy a hacer un par de pruebas, el sensor ya lo tengo hecho. Acá está. Este es el sensor, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, es el sensor, ahí está el dispositivo, pero lo voy a probar en campo ahora a fin de año y va a estar meses ahí colgado, digamos, para ver cómo se comporta la materialidad y otras cuestiones. Pero cuando ya pase y valide que está todo construido adecuadamente, que no hay ningún problema operativo y demás, mi modelo de negocio está bien, si yo te cobro $15 por sensor, mi idea es no hacer la venta porque yo tendría que ir a asesorar a cada productor o exportador, sino más bien decir, bueno, voy a los ingenieros agrónomos especialistas en cereza, que ya seguramente están contratados por los exportadores y por los productores de cereza, y les doy una propuesta ¿para qué? Para que ellos, por cada sensor que me instalen, se lleven una X comisión de por vida, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos hagan toda la parte técnica comercial, que no es una venta, es una consultoría. Mira, acá esto te va a servir por esto, por esto, por esto, porque acá vamos a poder analizar estos parámetros y determinar que nuestra producción fue este lote, le ocurrió esto porque acá tenemos este historial, o en el caso de los centros de acopio y en la parte de lo que vendría a ser la el packing de la cereza, necesitamos implementar estos sistemas de refrigeración o podemos utilizar este sensor para activar estos sistemas de refrigeración cuando se rompa X umbral, por ejemplo, o los sistemas de humidificación. Entonces, fíjense lo importante que es estudiar quizás el problema y los hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque al ingeniero agrónomo le va a hacer sentido. O sea, el trabajo que tiene que hacer él es justamente asesorar y una vez instalado, yo voy a crear una plataforma de partnership. ¿Para qué? Para que si la persona está activa en el servicio y me paga todos los meses, ese ingeniero agrónomo se lleve una parte de todos los sensores que haya instalado. Si tiene 10 packing y 50 sensores, su comisión va a ser 50 por el porcentaje, ¿no? Del ingreso generado. Obviamente todavía no lo validé, pero es mi estrategia que yo se las quería contar para que ustedes vean desde mi punto de vista y con un ejemplo concreto, que es lo que yo hoy en día estoy realizando, cómo es mi visión de hacia dónde quiero ir y qué hice o qué tengo que hacer para llegar hasta ahí. Obviamente que después va a haber una experimentación, tengo que validar si la hipótesis que creo sirve o no, digamos, pero bueno, esto ya una vez que voy caminando se va a ir resolviendo y voy a tener que ir pivoteando, escalando, descartando, como les comenté, es toda la parte de metodológica. Y bueno, como canales claves, hoy en día voy a trabajar con LinkedIn haciendo justamente videos y información de por qué el IoT es importante para la cereza, para la fruta y demás. Y también estamos trabajando en eventos del sector, porque es más sencillo. Y es un sector que de repente necesitan verte la cara para contratarte como proveedor. Porque los hábitos de consumo de este sector es así, digamos. Pero bueno, cada uno y cada empresa, cada propuesta de valor tiene que hacer ese estudio por sí solo, digamos. Así que bueno, llegamos, me extendí un poco, pero creo que se entendió bien. Y ahora, bueno, si tienen alguna pregunta, podemos charlar un rato más, si tienen tiempo también. Mira, Federico, cuando tú dijiste en un comienzo de que más o menos se trataban las empresas y varios empezaron ya después a hablar, a escribir, salía software especializado para industria alimenticia, me dedico a la compra, envasado y ventas de distribución de frutos del país. Acá hay una pregunta. Hola, consulta, ¿cómo puedes rastrear el usuario desde el blog educativo hacia la landing que capta el LED? Bueno, hay recursos que no son, por así decirlo, muy, que te van a dar una pequeña porción de la película que es mediante la utilización de cookies. Por ejemplo, dame un segundo que voy a abrir una... Esto es algo que hicimos con una empresa. De un momento. Las cookies son pequeños fragmentos de información que se van a ir instalando
en el navegador del usuario. Acá yo voy a hacer, justamente voy a borrar estas cookies, session clear y local storage. Por eso les digo que muchas veces no todo lo va a solucionar marketing, porque esto ya estamos en programación, específicamente con programación con JavaScript. Por ejemplo, ¿ves? Yo acá tengo una página e ingresé. Eh, yo puedo, cuando hago una campaña o cuando alguien ingresa a mi página web, analizar, por ejemplo, de dónde ingresó o en qué página está y almacenar esa información dentro de justamente lo que se llaman local storage o variables locales, que si el usuario no borra la cookie, no borra, digamos, sus cookies, van a perdurar. Entonces, al momento de enviar el formulario, yo puedo consultar si hay valores, por así decirlo, alojados y que me lleve esa información. Los valores alojados pueden ser una fecha y el nombre del artículo. O en este caso, lo que se llaman parámetros UTM, que los parámetros UTM son recursos o valores que van en la URL que te permiten identificar de dónde provino esa visita. Por ejemplo, yo hago una campaña de email marketing y pongo un botón para que ese usuario visite un artículo o una página de mi sitio web. Yo puedo poner el destino de ese artículo, pero puedo agregar unos valores que se llaman parámetros para saber que vino de ahí. Entonces, cuando el usuario haga clic, por ejemplo, va a ingresar a esa dirección que yo defino en la campaña y además, en este caso, se va a llevar esa información que se llama UTM igual test igual test. Lo definí acá. Esto se puede definir el nombre del parámetro y el valor que uno quiere llevar como quiera. ¿Qué hice yo acá? Cuando ingresó ese usuario, automáticamente yo instalé un código en esta página eh, que permite, digamos, almacenarlo. Fíjese que acá quedó almacenado. Fíjense que el 4 del 12 del 2024 ingresó el usuario y puso UTM-test y quedó. Si yo me voy de acá y vuelvo a ingresar, eso perdura, siempre y cuando, como les comenté, el usuario no borre las cookies. Entonces, si yo de repente quiero agendar, ¿no? Y acá comienzo el proceso de agendamiento, yo ya configuré otro código que cuando se produce el agendamiento venga y consulte si justamente hay alojado alguna información. Y en este caso sí, no solamente me va a llevar los datos del agendamiento, sino también me va a llevar los datos de esa visita. Que como acá yo puse esto, pero ustedes pueden poner, por ejemplo, el nombre de un artículo. Entonces puedo, si yo tengo 10 artículos, crear un código. ¿Para qué? Para que si el usuario ingresa al artículo, me tome el título y lo ponga dentro de una cookie específica, ¿no? Y cuando a los meses, al año, ese usuario genera un lead, también me traiga esa información. Entonces yo acá, si se fijan, si agendo, no solamente me voy a llevar estos datos del agendamiento transaccional, como el root, la dirección, lo que ya todos conocemos, sino también me va a llevar justamente esta información complementaria, que en este caso se llama UTM porque no hacía sentido esto, pero ustedes pueden poner el título del blog y otras cosas más. O sea, es bastante amplio, hay que ver cada caso en particular, pero respondiendo a tu pregunta, la forma que yo conozco es esta. Christopher creo que tiene... Sí, tenían la mano levantada. Hola, Sí, Federico. Eh, bueno, yo trabajo en una startup que está, digamos, en franco crecimiento y quería consultarte de frentón, digamos, cuáles a tu criterio son las herramientas prácticas para poder acelerar el crecimiento. Me imagino que hay que tener buena presencia robusta en redes sociales, en el SEO, en el SEM.
pero ya que tú tienes experiencia trabajando en empresas de índole tecnológica, ¿cuáles son las claves para poder crecer, digamos, exponencialmente? Nosotros desarrollamos software a la medida, integramos sistemas por atrás, especialistas en front, business intelligence y algún desarrollo de aplicaciones. También móviles. Eso, gracias. Sí, más que herramientas a la medida es la metodología de crecimiento, o sea, porque las herramientas es algo que puede estar hoy, mañana no, hoy hace sentido hacer TikTok, capaz que mañana no, entonces no hay una herramienta clave, sino una metodología de aprendizaje continuo, de poder crear justamente estas hipótesis, estas acciones controladas para ver si hace sentido o no hace sentido eh, lo que yo estoy pensando. Desde el lado de tu servicio, mira, te voy a contar un poco la experiencia que tuve trabajando con diferentes empresas que se dedican justamente a lo mío y todos llegamos a la conclusión de, bueno, primero, hoy en día lo que es inversión en ese tipo de software o ese tipo de servicios, como venimos de una recesión, las empresas, todos llegamos a la conclusión que se está achicando en este momento o hasta ahora se achicó mucho la contratación de ese tipo de software. Y después se está poniendo muy difícil seguir con lo que es el desarrollo a la medida. Todos, o sea, con lo que he hablado, hemos llegado a la conclusión de que es interesante quizás trabajar ese know-how de conocimiento, de desarrollo que vos tenés en crear una propuesta concreta. Como yo te digo, yo hoy en día podría trabajar como desarrollador IoT, pero prefiero crear una propuesta bajo un modelo que sí tenga cierto grado de escalabilidad. Y esto lo he charlado con varias pymes con las que hemos trabajado en estas sesiones del FPyme que se dedicaban justamente a lo mismo. Eso te lo veo como un aprendizaje, más como un comentario, ¿no? Eh, pero volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que no es una herramienta, sino más bien es una metodología para, en base a los hábitos de consumo, ver, bueno, cómo o qué plataforma me hace sentido a mí, si es LinkedIn, si es otra red social, si es SEO, porque tenés que enfocarte en una acción y no puedes hacer un poquito de todas. Conviene trabajar fuertemente en una, quizás, pero lo mejor es la metodología. ¿Alguna pregunta más? Y bueno, acá yo les dejo para que si quieren sacar un pantallazo o una captura de pantalla, mis datos de contacto por si quieren preguntarme algo, si quieren, tienen. Como les dije, cada empresa es un mundo y cada empresa tiene una situación muy particular. A veces este tipo de charlas es difícil decirle algo que concretamente le sirva a su situación. Entonces, si quieren reunirse sin compromiso, digamos, a charlar o a generar ideas, estoy abierto. Tienen mi mail y mi teléfono para que me puedan contactar. Y bueno, ahí vamos hablando. Federico, yo quería hacerte una preguntita muy chiquitita, a lo mejor obvia para muchos, pero a lo mejor desconocida para otros, y ya se ha escuchado mucho. Si nos puedes decir en pocos segundos qué es el growth hacking. El growth hacking es una metodología que básicamente es como hacer investigación y desarrollo, pero en el marketing, ¿no? Donde uno a través de acciones y experimentos lo que va logrando es validar con datos reales, porque acá no es lo que a mí me parece, sino lo que el usuario y el mercado responde, si hace sentido o no una acción para poder implementarla en mi negocio, como por ejemplo hacer un test A/B. Yo tengo imagínate un proceso de cotización A y un proceso de cotización B. Entonces, desde la perspectiva del growth marketing, yo tengo que ir jugando con esos procesos, viendo si hace sentido lo que solicito, si lo hago más amplio, más chico, digamos, y en base a los resultados obtenidos, desde la práctica, yo puedo determinar si uno es mejor que el otro, ¿no? Es básicamente, es como el método científico de hipótesis, experimento, aprendizaje aplicado a las estrategias de marketing, ¿no? Para justamente determinar si una estrategia me sirve o no me sirve, o si una acción me sirve o no me sirve para mi empresa. Eh, Hay mucha información, podríamos hacer un webinar específicamente de Growth Marketing si quieren.
quizás para el año que viene y demás, donde ya me enfoque en eso y se los doy con más detalle, el growth desde el Google Ads o del Tostez AB, o sea, hay varias cosas, o cómo empezar a implementar growth y hacer un backlog de experimentos e ir semana a semana trabajando con una iniciativa u otra, digamos. Generalmente los experimentos son cortos, entonces yo trabajo hoy armando algo que lo voy a probar durante una semana o dos, dependiendo de la iniciativa, y a las 2 semanas puedo determinar si me sirve o no me sirve, por ejemplo, y en paralelo voy trabajando con otras iniciativas, entonces voy creciendo de esa manera, ¿no? De forma controlada y validando lo que voy pensando para ver si el mercado justamente responde satisfactoriamente a lo que estoy ofreciendo, ¿no? O a lo que estoy planteando. Perfecto, Federico. Bueno, no hay más preguntas por el chat, no estoy viendo. Entonces, bueno, nos alargamos un poco más. Muchas gracias, un tema muy interesante que esperamos seguir, eh, poder continuar abordándolo, como tú dijiste, en el próximo año para profundizar temas que son, en la actualidad los estamos escuchando mucho, por eso te pregunté sobre el growth hacking. Así que No, bueno, o sea, queremos agradecerte, Federico, por esta increíble sesión y por compartir tus conocimientos de forma tan clara y práctica. También agradecemos a todos ustedes por su participación. Les recordamos que, bueno, esto va a estar, este webinar quedará grabado en los portales de YouTube de la SEC y también de SEC Global Consult. Así que muchas gracias también a todos ustedes por seguirnos. Muchas gracias a Corfo por levantar este programa y también a Sech por apoyarnos en este desarrollo de Quantum en Iquique con Sage Global Consulting. Muchas gracias, Federico, y hasta otra oportunidad. chao, chao, muchas gracias a Chao, ustedes. gracias.